Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Y todavía queda puente por delante. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es viernes, es 8 de diciembre y la noche ha sido larga en Bruselas. Va a ser una noche larga y que nuestro objetivo es una cena sin hora de fin, una cena de trabajo sin hora de finalización y que, por tanto, dedicaremos el tiempo que haga falta para lograr ese acuerdo. Porque es realmente muy importante que Europa cuente cuanto antes, antes de final de año, con un marco claro de reglas fiscales que nos proporcione seguridad jurídica, que proporcione confianza a los mercados financieros y a los ciudadanos, que dé una senda clara para los planes presupuestarios de los próximos años y la política fiscal de los Estados miembros. Ya lo avisaba Nadia Calviño. Hasta las 3 de la madrugada han estado los ministros de Economía europeos negociando las nuevas reglas fiscales que volverán a limitar el déficit y la deuda de los países tras 4 años congeladas por la pandemia. Más de 8 horas de reunión que van a volver a retomar esta mañana. Se van a volver a sentar para intentar cerrar un acuerdo que parece cercano después de que Francia se haya sumado a Alemania y acepte la mayor parte de la propuesta que ha llevado el Eurogrupo la presidencia española de turno de la Unión Europea. Allí en Bruselas se juega también esta mañana el futuro de Nadia Calviño, que salvo sorpresa va a ser designada, va a ser elegida como nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones, lo que supondría su salida del gobierno español. El encuentro de esta mañana va a servir para comprobar si la ministra de Economía cuenta con los apoyos suficientes y parece que sí, para presidir ese organismo. Por lo demás, el día viene mirando a Estados Unidos. 2:30 de la tarde la española se publica el informe de empleo del mes de noviembre, la cita más importante de la semana para los mercados y que puede poner el sello definitivo al fin del ciclo de las subidas de los tipos de interés. Gonzalo Lardíez, de Ambanca. Yo creo que el mercado se fijará en esto, en si realmente hay un dato del empleo que es débil y en qué medida y lo que pueda suponer eso para el crecimiento. La parte positiva es que esas hipotéticas bajadas de tipos pues se aproximarían en el tiempo. La parte negativa es que la actividad económica se resiente y eso desde luego tampoco es un buen entorno para la mayoría de los negocios. Allí en Estados Unidos se van a publicar hoy también la confianza del consumidor y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan, y aquí en Europa, madrugador el dato, el de la inflación en Alemania, que se modera tal y como se esperaba, 6 décimas en el mes de noviembre. Se frena la subida de la inflación en el país germano hasta el 3,2%, desde el 3,8% que marcaron un mes antes en octubre, la caída de los precios mensuales del 0,4% y el IPC armonizado también se modera, en este caso 7 décimas hasta el 2,3%. Además, la madrugada nos deja baile de cifras en Japón e importante movimiento del yen. Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días. Se aprecia a más de 144 unidades por dólar después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, haya señalado que la entidad podría abandonar su política de tipos de interés negativos antes de lo previsto. La divisa nipona que se revaloriza a más de un 2% esta semana. Y el Nikkei de Tokio cae más de un 1,5%, concretamente un 1,7%, después del mal dato de PIB del tercer trimestre. La economía japonesa se contrajo un 2,9% interanual, son 8 décimas más que en su lectura preliminar y frente al crecimiento que experimentaba del 3,6% en el trimestre anterior. Es la caída más acusada desde la pandemia. El país ha publicado también la balanza por cuenta corriente de octubre, que supera previsiones con un superávit de 160.000 millones de euros. Y esta madrugada también el Banco Central de la India ha mantenido sin cambios los tipos de interés por cuarto mes consecutivo en el 6,5%. Cae el Nikkei de Tokio en 1,7% este viernes. Tenemos caída mucho más moderada, eso sí, en la bolsa de Hong Kong, que se deja un 0,16%, números verdes para la bolsa de Shanghái, que avanza un 0,1%. Futuros americanos, que vienen con ligeras caídas. Está plano ahora mismo el futuro del Dow Jones, está cayendo un 0,1%, el futuro del S&P 500 en verde.
Sí, vienen los futuros aquí en Europa. El del DAX subiendo un 0,07%, 0,13% arriba el futuro del Eurostock 50 y un 0,05% subiendo el futuro del IBEX 35. Ayer tuvimos ganancias en Wall Street y recogida de beneficios en Europa, con importante castigo para los bancos españoles. Sabadell y CaixaBank sufrían este jueves su mayor caída desde el mes de abril y llevaban al IBEX a decir adiós a los 10.200 puntos. Recortes también para IAG de más del 2% y para el resto del sector de aerolíneas, tras un informe de JP Morgan en el que muestra su preferencia por las compañías de bajo coste. El euro sigue perdiendo esta mañana terreno frente al dólar, 1,0780 unidades, y las rentabilidades de la deuda sube ligeramente esta mañana en Estados Unidos después de caer ayer a mínimos de 9 meses por las expectativas de recorte de tipos en marzo, a la espera de las reuniones que van a celebrar la semana que viene la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. El rendimiento del bono estadounidense a 10 años lo tenemos este viernes en el 4,15%, el rendimiento del español a 10 años en el 3,19%, bajando ya del 3,2%, y la rentabilidad del Bund alemán cae hasta el 2,19%. El precio del petróleo se recupera esta mañana tras las caídas que ha sufrido esta semana, subidas del 2% para los futuros del Brent y de West Texas, recupera los $75.50 el barril tipo Brent, está ya por encima de los $70 la cotización del West Texas. Y hablando del precio del petróleo, un apunte más que está entre la economía y el deporte, porque el español Jon Rahm, el golfista número 3 del mundo ahora mismo, ha fichado por la Liga Árabe con un contrato que, según algunos medios, va a superar los 520 millones de dólares, lo que le va a convertir en el deportista mejor pagado del mundo. Un ejemplo más de los recursos casi ilimitados con los que cuentan algunos países como Arabia para competir, y no solamente en el ámbito del deporte. Arrancamos. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Banco Santander patrocina este espacio. Noticias capitales este viernes 8 de diciembre, que arrancamos en Bruselas, donde Francia va a anunciar si apoya o no a Calviño para la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. La vicepresidenta primera de Economía española ya cuenta con el respaldo de Alemania y Portugal, entre otros, y parte como la favorita para acceder al cargo. Necesita el apoyo de 18 Estados miembros que representen al menos el 68% del banco. El voto de Francia sería decisivo para sumar los apoyos suficientes. Calviño pide prudencia hasta culminar el proceso. Hemos dicho desde el primer momento que nuestra candidatura era fuerte. El Banco Europeo de Inversiones es una institución muy importante para Europa y para España, y será aún más importante en los próximos años, con los retos que tenemos por delante, desde financiar la transición verde, el apoyo financiero a la reconstrucción de Ucrania. Entonces hay mucho trabajo por delante, y por eso España ha puesto sobre la mesa una candidatura fuerte, la de la vicepresidenta primera del Gobierno. Reunión del Ecofin hoy en Bruselas, que se celebra después de que ayer conociéramos que la economía de la zona euro se contrajo 1/10 en el tercer trimestre del año. Es la lectura definitiva que confirma el estancamiento de la región tras crecer 1/10 en el trimestre anterior. Las mayores tasas de crecimiento se registraron en Malta, Polonia y Chipre, mientras que los peores datos fueron los de Irlanda, Estonia y Finlandia. Dentro de las principales economías del euro, España volvió a mostrar el mayor ritmo de expansión, un 0,3% en el tercer trimestre. Y todo esto en un contexto, como les acabamos de contar con ese dato de inflación en Alemania, de moderación de los precios, entre ellos el de la energía. El ejemplo, aquí en España, la gasolina marca su precio más bajo en lo que va de año, en pleno puente de la Constitución. El litro de gasolina cuesta 1,57 euros, 2 céntimos más barato que hace una semana. El litro de diésel se paga a 1,54 euros. El precio de ambos combustibles ha bajado más de un 10% desde finales de septiembre. Sin embargo, llenar el depósito de gasolina es 4,6 euros más caro que el pasado año. El depósito de diésel, en cambio, es 1,2 euros más barato que en 2022. El Tesoro coloca 3.400 millones de euros en deuda a largo plazo y reduce la rentabilidad. La emisión ha estado en el rango alto previsto, pero el interés marginal cae del 3,29 al 2,83%. Las obligaciones a 6 años, del 1,55 al 1,21% en las obligaciones a 10 años, indexadas a la inflación, y un 0,3% menos por las obligaciones a 15 años. El Tesoro afronta el próximo martes la última subasta del año, con letras a 3 y 9 meses. La Comunidad de Madrid recupera el impuesto de patrimonio. Sale adelante con los votos del Partido Popular y PSOE y la abstención de Vox. El Gobierno regional ha llevado esta iniciativa tras el rechazo del Constitucional de su recurso. El presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Sánchez Llibre, ha pedido eliminar el patrimonio en todas las comunidades autónomas para evitar una guerra fiscal entre regiones. Hablando de impuestos, Pedro Sánchez confirmaba este jueves que habrá cambios en el impuesto a las energéticas. El tributo extraordinario está en fase de rediseño para ver cómo se pueden incentivar proyectos de energías renovables.
estamos viendo que la factura de la luz está reduciéndose, el precio de la energía continúa alto, pero se está reduciendo, y también estamos viendo que hay proyectos industriales que necesitan también de esa cobertura de una política energética que estimule, incentive estas grandes inversiones en energía renovable para estos proyectos industriales. Por tanto, bueno, estamos en esa fase de trabajo, de rediseño, para ver cómo podemos también incentivar estos proyectos industriales. Anuncio que ha despertado críticas entre sus socios de gobierno. Más País ha pedido hacer permanente el impuesto extraordinario cuya vigencia termina en 2024. Sánchez también ha negado que exista inseguridad jurídica en España y defiende que el 20% de todos los proyectos mundiales vinculados con el hidrógeno verde están localizados en España. En clave empresarial, Alphabet subía más de un 5% en bolsa este jueves tras anunciar su nuevo proyecto de inteligencia artificial llamado Gemini. Una nueva tecnología que busca competir con ChatGPT de OpenAI. El modelo estará disponible en 3 versiones diferentes y será más eficiente que sus rivales, según el CEO de la compañía, Sundar Pichai. Aquí en España, los sindicatos de Telefónica se oponen a la movilidad forzosa planteada por la dirección de la operadora. Consideran que fomenta la España vaciada y alegan que la empresa dispone de mecanismos para garantizar la empleabilidad en las provincias. Telefónica pretende también eliminar el cobro de dietas en el caso de que los movimientos forzosos no conlleven cambio de domicilio. Negociaciones del nuevo convenio colectivo en paralelo con el expediente de regulación de empleo de la compañía para más de 5.000 trabajadores. Les contábamos al comienzo ese fichaje de Jon Rahm por la Liga Árabe, que le va a convertir en el deportista mejor pagado del mundo. Ayer conocíamos otro movimiento importante también que tiene que ver con la economía y el deporte, porque el Paris Saint-Germain, el club de fútbol francés, anunciaba la entrada en su accionariado del fondo estadounidense Arctos Partners. Concretamente con una participación del 12,5% que supone valorar al club francés en más de 4.000 millones de euros, según recogía el Financial Times. Un acuerdo que permitirá desarrollar proyectos como la remodelación o la adquisición del Parque de los Príncipes o nuevas reformas en la ciudad deportiva. En clave internacional, la Unión Europea presiona a China para que no se salte las sanciones a Rusia. China es el socio comercial más importante de la Unión Europea, pero existen claros desequilibrios y diferencias que debemos abordar. Ambos reconocemos la importancia de reducir los riesgos y fortalecer la resiliencia de nuestras economías. Por eso la Unión Europea está trabajando para garantizar la seguridad de sus cadenas de suministro, infraestructuras críticas y bases tecnológicas e industriales. Cumbre en la que también escenificaron algunas de sus diferencias. En la información de última hora que publica este viernes el Financial Times, la Unión Europea está a punto de otorgar a sus Estados miembros el poder de detener las importaciones de gas procedentes de Rusia y Bielorrusia. Se espera que las negociaciones de los países miembros y el Parlamento aprueben el texto preliminar este viernes. Y pendientes de Argentina, donde Javier Milei va a asumir este próximo domingo la presidencia del país. Un acto al que va a asistir el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con la intención de organizar a posteriori una cumbre de la paz con presidentes de América Latina. Javier Milei gobernará Argentina con minoría en ambas cámaras y deberá negociar con otras fuerzas políticas para sacar adelante las leyes con las que quiere cambiar el país. Entre sus propuestas, dolarizar el peso o acabar con el Banco Central. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
El riesgo de pobreza y exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos metodologías y recursos a más de 400 entidades sociales para dar oportunidades a quienes más lo necesitan y que puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. ¿Buscas plan para Nochevieja? Falling Leaves tiene el plan perfecto. Cena especial, DJ hasta las 5 de la mañana y concierto de la década prodigiosa. Falling Leaves, Plaza de Manuel Becerra 12, primera planta, parking gratuito. Infórmate en el 616 14 57 59. Solo mayores de 18 años. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Las 8:16 de la mañana, ahora menos en Canarias. Seguimos contando información, seguimos contando noticias aquí en Radio Intereconomía en este festivo 8 de diciembre, Día de la Inmaculada. Vamos con los periódicos a ver qué está contando la prensa en la jornada de hoy. Comenzamos con la prensa económica y la prensa nacional, la de nuestro país, que cuentan en la Fraile. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues comenzamos con el diario Expansión, que hablan de cómo las energéticas podrían ahorrar 1.500 millones. Y es que el presidente se plantea eliminar el impuestazo. Lo dijo ayer, decía que el impuestazo o el impuesto a las compañías energéticas está en rediseño porque hay que incentivar, dice, las inversiones para abordar grandes proyectos relacionados con la transición ecológica. Y es que las palabras del presidente pues están en línea con esa posición mostrada hace unos días con la ministra Teresa Rivera y apuntan a que el impuestazo pues se puede suavizar e incluso eliminar. Las empresas energéticas han abordado ya alrededor, como dicen el titular, esos 1.500 millones. Pero el Gobierno también revisará la tasa energética, aunque de momento no se ha pronunciado sobre la banca. Por ejemplo, sobre esas empresas energéticas, a la de Repsol, de Cepsa y de Naturgy, que pagan cada una más de 300 millones ahora por este impuesto. También es noticia en esta portada del diario Expansión como 564.000 empresas suben un 5% los salarios. Dice que el aumento salarial de ese 5% afecta al 45% de los trabajadores, incluido en convenios hasta el mes de noviembre. Guipúzcoa es la provincia con mayor alza salarial, con el 6,42%, mientras que la que menos sube los salarios es Cuenca, que lo hace con el 1,84%. También en clave empresarial habla este diario Expansión en portada de ACS, dice que supera a China en la construcción de grandes edificios y habla también del Santander, dice que se convierte en líder en emisión de bonos en Latinoamérica. En la portada del diario 5 Días abre esta mañana con el IBEX, dice que cerrará el año sin cambios en su composición por primera vez, se queda sin candidatos por esa sequía de salidas a bolsa y el escaso volumen de los aspirantes. Y es que la falta de rotación contrasta con ese rally experimentado en el ejercicio por ese índice español. También se habla de Sánchez, dice que confirma un rediseño del impuesto energético y destaca cómo el mercado avanza a un primer recorte de tipos de BCE en el mes de marzo. Del exterior son protagonistas París y Berlín, dice que acercan posturas para un pacto en las reglas fiscales y habla también de China, dicen que se hace fuerte ante Europa y exporta un 41% de los coches eléctricos. Entre los nombramientos destaca esta mañana de Coca-Cola, dice que nombra a Manuel Arroyo como vicepresidente ejecutivo del grupo y del sector inmobiliario. Destaca cómo los Berrocales espera licencias para levantar 1.120 viviendas. En la portada del diario El Economista habla de cómo el depósito a corto plazo de altos patrimonios llega hasta el 4%. También destaca cómo la industria sube sus precios por debajo del IPC alimentario y habla también del Santander y de BBVA que salen al rescate de Teca y garantizan su liquidez. Y
es que 4 meses después de firmar una refinanciación de 96 millones, las dos entidades han concedido 2 nuevos préstamos a la empresa que preside Arturo Baldassano para que pueda tener liquidez y atender al pago de proveedores. Y en la prensa, en este caso nacional, el diario El Mundo apunta esta mañana como el letrado de Armengol purga al jurista que fue crítico con la amnistía. Dice que Fernando Galindo, enviado desde el Gobierno al Congreso, depura la Comisión Constitucional para despejar el camino al proyecto de Sánchez. Aparta, dice, del cargo al funcionario que se oponía. También habla de los espías de Estados Unidos. Dice que compraron secretos del CNI de forma masiva. El Ministerio de Defensa eleva la presión sobre Washington, expulsa a 3 implicados en el soborno a funcionarios españoles y pide la de un cuarto. Y también destaca cómo España es un peso pluma en la máquina o en la sala de máquinas de la Unión Europea. El posible acceso de Calviño al BEI apenas palía el escaso poder en los centros de decisión reales. En la portada del diario El País, protagonista en este caso Israel, dice que carga contra la ONU por tratar de imponer una tregua. Y aquí, en el ámbito, en nuestro país más local, habla de que el PP desdeña la propuesta de Sánchez de crear una mesa de trabajo. En la portada del diario La Razón, protagonista el Partido Popular, dice que rechaza el despropósito de la mesa que quiere Sánchez, avisa a la Moncloa de que no llegue para renovar el Consejo General del Poder Judicial, sino que se cambie la ley, y habla de que intentan distraer la atención hacia una oferta de pactos que inhabilita su negociación con Puigdemont. Habla también de Podemos, dice que sigue la lucha contra Sumar y no le entregará los escaños. Y del exterior, protagonista en este caso Perú, dice que se moviliza por el polémico indulto al corrupto Fujimori. Y en la portada del diario ABC habla del IBEX y el PNV, que obligan a Sánchez a repensar su impuesto a las energéticas. Y un apunte más, ¿sobre quién? Sobre John Rang. Acepta esa oferta del circuito saudí que le hará ganar 550 millones, no sé si de euros o de dólares, no lo pone, pero convertirá al golfista vizcaíno en uno de los deportistas mejor pagados del planeta. Hablaremos de esa noticia, de Barrica, del golfista del tercero del mundo, según el ranking ahora mismo en nuestro tipo de tertulia. Prensa internacional. ¿Qué se está contando por ahí fuera, Manuel? Comenzamos con Reino Unido, el diario The Guardian, que habla de las mayores compañías operadoras del país que se enfrentan a una demanda colectiva por valor de 3.300 millones de libras, en 4.150 millones de dólares, en los que se alega que se está estafando a los clientes de toda la vida. El financiero Les Echos en Francia lleva la última ayuda a las familias monoparentales en Navidad, un bono excepcional para personas con prestaciones mínimas que se incrementará un 35%. Y dentro de Italia, el Sole 24 Ore lleva el fracaso del pacto de estabilidad, esas negociaciones con la Unión Europea suspendidas, aunque también recuerdan que la reforma da un pequeño paso. También recoge las declaraciones del italiano y comisario económico Paolo Gentiloni con esas posibilidades de acuerdo del 51%. Ya al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, el Wall Street Journal lleva en clave corporativa como Apple y sus proveedores, encabezados por la empresa taiwanesa Foxconn, tienen como objetivo fabricar más de 50 millones de iPhones al año en la India en los próximos 2 o 3 años. Todo ello con decenas de millones de unidades adicionales previstas para más adelante. Saltando al New York Times, nos lleva que el Departamento de Justicia presentó nuevos cargos penales contra el hijo del presidente Joe Biden. Le acusa de no pagar 1,4 millones de dólares en impuestos mientras gastaba millones de dólares, dice, en un lujoso estilo de vida. Y por último, en Oriente Medio, el diario israelí Haaretz informa, lleva la última hora sobre el conflicto. En el día 63, 2 soldados de las FDI muertos en combates en Gaza. Israel ha atacado objetivos en Siria y habla de 450 objetivos alcanzados en Gaza desde el día de ayer. Las tropas han atacado un escuadrón terrorista que intentaba disparar cohetes. En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento. Codo a codo. Vamos a por todas. Podemos con lo que venga.
Vamos hacia adelante, sin prisa, pero sin pausa. Juntos compartimos sueños, risas, experiencias, logros. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11. Gran Hotel Inglés te ofrece todos los sábados el aperitivo más castizo acompañado de música en directo y las mejores tapas para degustar. Y si lo tuyo son los domingos, disfruta y diviértete con su show brunch con música en directo, espectáculos, cócteles, champán y buena comida. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tertulia Capital en marcha. Festivo, pero aquí estamos, contando lo que está pasando en la economía, que es mucho. Y ha sido una noche larguita en Bruselas. Han dormido poco los ministros de Economía y Finanzas de los 27 y se van a tener que levantar prontito para seguir negociando las reglas fiscales. Prontito nos hemos levantado también y aquí estamos. David Enche, profesor de Estrategia en ICEMESIC. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Rubén. Gracias por venir a vernos, hombre. No contaba yo contigo. Un placer, lo he hecho aposta. ¿Sí? Sí. Ha sido la sorpresa, ¿no? Para daros una sorpresa. Del puente. Se está muy bien. Hoy es un día muy tranquilito. Ya que estoy aquí, para ¿no? venir. Dices además que hace menos frío. No, hace menos frío, cero tráfico. Así tenía que ser todos los días cuando yo vengo a la emisora. Ojalá. Tenían que parar todo un momento para que yo llegue bien y luego ya que siga. Alfombra roja. Claro. José Luis Fernández Santillana, director del Gabinete de Estudios de Uso. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, estupendamente. ¿No han llegado los churros? No han llegado, pero bueno, queda mañana, ¿eh? O sea, no hay problema. Queda mañana. ¿Todo bien, José Luis? Todo bien. Oye, empezamos, si os parece, hablando por lo de las Hemos reglas. dormido más que los ministros de Finanzas, Sí, hemos dormido más. Mira, una noche larga, decía ya lo avanzaba la ministra de Economía, Nadia Calviño, decía que la noche iba a ser larga y que hay que seguir negociando lo de las reglas fiscales esta mañana. Ya lo amenazaba con ello Calviño. Va a ser una noche larga y que nuestro objetivo es una cena sin hora de fin, una cena de trabajo sin hora de finalización y que, por tanto, dedicaremos el tiempo que haga falta para lograr ese acuerdo. Porque es realmente muy importante que Europa cuente cuanto antes de final de año, con un marco claro de reglas fiscales que nos proporcione seguridad jurídica, que proporcione confianza a los mercados financieros y a los ciudadanos, que dé una senda clara para los planes presupuestarios de los próximos años y la política fiscal de los Estados miembros. Yo no comparto en absoluto una evaluación o una estimación o los comentarios que dan a entender que están más orientadas a una posición u otra. La propuesta de la presidencia es una propuesta equilibrada que refleja las prioridades de cada uno de las distintas posiciones que hay en el Consejo y yo confío en que esta noche logremos cerrar este acuerdo político porque será muy importante que cuanto antes contemos con estas nuevas reglas fiscales que sean adecuadas para la realidad de hoy en día y nuestro futuro. Enche, he visto cenas de empresa más cortas. Sí, y probablemente más divertidas. También, posiblemente también. Sí. Bueno, que parece que hay acuerdo, ahora me contáis. Estas cosas con perdón de los políticos, macho, cada vez que se tienen que quedar un ratito trabajando de más, rápidamente lo sacan. No, es que hemos dormido poquísimo y hemos estado negociando muy duro, ¿no? Como si los demás no hubiéramos trabajado nunca un montón de horas seguidas, ¿no? Bueno, que digo que parece que va a haber acuerdo, después hoy se va a retomar la negociación y después de que Francia se haya puesto ya del lado español y del lado alemán, no hay que olvidarse de que está en juego también la presidencia de Calviño del BEI, que habrá que aceptar lo que
Alemania diga, pues va a haber acuerdo finalmente para recuperar esas reglas fiscales, 4 años suspendidas por la pandemia, y que hay que hacer hueco al mismo tiempo para que haya inversión y crecimiento, pero para reducir el déficit y la deuda, lo que viene siendo soplar y sorber. Pero damos por hecho el acuerdo, ¿no, Enche? Sí, acuerdo va a haber seguro. Otra cosa es que nos beneficia. Ya. ¿Por qué no nos va a beneficiar? Pues porque las cuentas son las que son. Quiero decir, si al final tú tienes que reducir el déficit y reducir la deuda, pues hacerlo de dos formas, reduciendo el gasto o incrementando los ingresos. Y los ingresos son nosotros pagando más. ¿Y aquí cómo lo vamos a hacer, José Luis? Ay, con mucho cuidado. No, vamos a ver, yo todavía hay que ver que haya un acuerdo, seguramente lo haya, pero no sabemos todavía en qué términos, ¿no? Es decir, si va a ser, quien se va a decantar la balanza es en la parte más rigurosa, que digamos es los alemanes, más allá con el apoyo no de Nadia Calviño, es decir, de la presidencia española, que es teóricamente la que tiene la iniciativa para gestionar este tema, o se va a decantar más en otros países que tienen una situación en más, ¿no? Es decir, Italia parece que está jugando y que parece que entra, ¿no? Si Italia entra, Francia parece que también, bueno, pues ahí hay un bloque potente, ¿no? La cuestión de fondo es si se van a flexibilizar esas reglas, y eso de estar por debajo del 3 se va a mantener, y sobre todo qué se va a hacer con aquellos países que entren en una situación de déficit excesivo. Bueno, pues eso no está claro todavía. Que todo el mundo quiere acordar, vale. ¿En qué términos se acuerda? Bueno, vamos a ver, ¿no? Es decir, que... Y luego a mí particularmente nunca me han gustado esto de las comidas y las cenas de trabajo. Oiga, mire, uno trabaja o cena, o sea, pero esto de mezclar dos cosas es un bollo, ¿no? Es decir, porque al final yo no sé qué buena parte del tema se han dedicado a comer unas gambas o unos mejillones en Bruselas, o se han dedicado a trabajar, ¿no? Es decir, a mí me parece que trabajar con la boca llena es muy complicado, ¿eh? Entonces, a mí me parece, si quieren quedarse hasta las 4, que se queden, se meten en una salita, se toman allí unos cafelitos o un pinchito y a correr, ¿no? O sea, no, pero se van a cenar. O sea, es que esto a mí particularmente me parece que es que nos toman el pelo, a la gente que hemos negociado, que hemos hecho cosas. Oiga, si hay que trabajar, se trabaja. Si hay que cenar, se cena. Pero esto de mezclar trabajo con placer, casi nunca sale bien, ¿eh? No. Enche estaba por aquí asintiendo cuando decías lo de mezclar el trabajo con la cena. Mezclar las reglas fiscales con lo de Calviño y lo del BEI, ¿va a facilitar que haya acuerdo? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Hombre, yo creo que tiene que ver. Lo damos por seguro, ¿no? Bueno, vamos a ver, hoy se dirime esa situación, ¿no? Sí, yo creo que ahí lo que hay es un apaño que tiene que ver mucho con algún otro punto, ¿no?, que estamos viendo con el tema del tratamiento a las políticas energéticas en el ámbito de la Unión y, por tanto, de reflejo a España, ¿no? Eso tiene que ver con Alemania y tiene que ver fundamentalmente con Francia, y tiene que ver con el cambio de postura de la ministra Teresa Rivero en el ámbito de la energía nuclear y las bonificaciones o no a la misma, y tiene que ver mucho con el voto de Francia. Bueno, seguramente al final aquí hay un totum revolutum, ¿no? No solamente la cuestión económica, tiene que ver con la cuestión energética, tiene que ver con otra serie de cuestiones, y parece que de momento tiene más apoyos, ¿no? Pero hasta que no salga la papeleta, veremos, ¿no? Que sorpresas siempre ha habido, ¿no? Recordemos Guindos en su día, o la propia Calviño en otro momento, ¿no? Bueno, a mí me encantaría, ¿no? Pero me preocupa que el orfidal de Pedro Sánchez se nos marche fuera, ¿no? Claro, esa es otra derivada, Enche. Mira, me estoy acordando ahora cuando surgió el gobierno que salió de la moción de censura, el gobierno bonito, donde había sorpresas como Pedro Luque, Nadia Calviño, etcétera. Maxi Huerta. Sí, Maxi Huerta duró poco, pero bueno, bien. En aquel momento dije que... Sí, Maxi el breve. En aquel momento dije que tenía la sensación de que todo el mundo estaba en ese gobierno, en esa foto, porque Sánchez les había prometido algo. Pedro Luque fue candidato a la Agencia Espacial Europea, fracasó. Nadia Calviño, yo creo que en su radar no estaba en absoluto ser presidenta del BEI, que siendo importante tampoco es un cargo hiperrelevante en la Unión Europea en la parte económica, pero al final lo que estaba claro, y lo he dicho aquí varias veces, que Nadia Calviño lo que estaba era deseando pirarse del gobierno, y prueba de ello es que en las últimas semanas, cuando se está viendo fuerte, cuando está viendo que tiene muchas posibilidades de salir, está poniendo encima de las mismas cosas, está teniendo unas peloteras, por lo que me cuentan, está teniendo unas peloteras tremendas con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, ¿no? Y al final siempre tienes la sensación de que el gobierno bonito era un gobierno de intereses personales. Yo no alabo mucho a la señora Calviño, no lo he hecho durante este tiempo, me parece que no ha sido una buena ministra de Economía. José Luis. No, pues podemos hablar, pero quiero decir que al final, teóricamente, Nadia Calviño, recordar que era la que venía de alguna manera a quitarle el insomnio a Pedro Sánchez cuando Pablo Iglesias se incorporó como vicepresidente del gobierno, después de que le producía aquellas noches tremendas. Bueno,
quien está siendo un poco freno precisamente a las posiciones de Yolanda Díaz y por tanto de Sumar, etcétera, está siendo ella. Otra cuestión es que siempre lo ha conseguido, no. Y hemos visto que en los temas, digamos, entre comillas, más sociales, quien acaba decantando siempre la balanza a su favor ha sido Yolanda, en detrimento de Calviño, más allá de los rifirrafes que han podido salir hacia los medios exteriores, porque eso queda como bien, ¿no? Es decir, bueno, hay disputas y ganamos. Pero bueno, vamos a ver ahora, por ejemplo, con el tema de las eléctricas, vamos a ver al final esta situación cómo se complica, ¿no? A mí me parece que en cualquier caso a mí me recuerda un poco la trayectoria de Solbes, teóricamente una persona solvente y que a última hora estaba como loco por salir corriendo del gobierno, ¿no? Bueno, pues yo con eso comparto lo con él, se decía, oiga, como loca, porque yo creo que su gran objetivo había sido ser comisaria europea, sí. Y no ha llegado a tiempo. No. O sea, que la que más contenta va a estar va a ser Yolanda Díaz, si se va a Calviño, me estáis diciendo. Bueno, dependerá a quién pongan, ¿no? Bueno, sí. ¿Y a quién van a poner? Claro. No sé, sí, porque yo creo que aquí dentro de la sorpresa. Se puede hablar de que alguien del propio gobierno asuma, o que venga alguien de fuera, ¿no? Y por tanto, decir, algún asesor que pueda llevar tiempo por ahí en temas económicos, etcétera, ¿no? Alguna foto he visto yo por ahí de alguno repetida, ¿no? En estos días, pero no lo sé, no tengo ni idea. ¿Por qué no apostarías? No, hablaban de Escrivá. De todas formas, lo que es evidente es que el ministerio de Escrivá es un poco raro. Es un poco raro y además él tampoco es un experto. No, desde luego. No. O sea, quiero decir, ni es una persona que, más allá de su experiencia pasada en banca, tampoco es una persona que parece que tenga una capacidad para desarrollar proyectos de mucho calado. No es el perfil ministro de la agenda digital, eso ¿no? Eso es. ¿no? Si hay algo que no se le puede negar a Sánchez, es que tiene capacidad para dar sorpresas. O sea, lleva haciéndolo desde hace 5 años, ¿no? Y yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa con el Ministerio de Economía. O sea, ¿no cuentas con Escrivá tú? Yo creo que al final no. ¿Tú, no. José Luis? Yo tampoco. O juega a un hecho político y le asciende a Montero, o simplemente... Para darle las dos, para darle a Economía y Hacienda, como... Bueno, sí, decirlo así, que no es mal sistema, pero bueno, ya y fortalecer el poder frente a, ¿no? Pero si no es esa línea, hay alguno que es de La Rocha y alguno más que están por ahí que suenan, ¿eh? Sí, bueno, lo veremos. Falta tiempo, porque ayer bueno, no sé. El caso que se confirme hoy la designación de... Sí, pero todavía quedan meses, que luego esto hay que ratificarlo en el seno del BEI, hay que... que hoy solamente es la designación, pero ya habrá que ir preparándose para un nuevo nombre. Oye, tema, ya que habláis de Montero, María Jesús, ministra de Hacienda, vicepresidenta del Gobierno, tema impuestos. Que ayer ya Sánchez reconocía, como decía Teresa Rivera desde la COP, que hay que empezar a rediseñar el impuesto a las energéticas, porque ya no hay que dejar de hablar de beneficios extraordinarios. Pero esto, Enche, no es porque haya presionado Repsol, por ejemplo, no es porque haya presionado Endesa. Nada. Yo lo dije el otro día, y me parece que Brufao y Josué López Maz son dos ejecutivos de primerísimo nivel. Son una gente a que a mí me han sorprendido extraordinariamente. Me parece que gestionan muy bien su empresa. Y son gente que está muy a su empresa y muchos accionistas. Y cuando vieron una evidente amenaza a su desempeño, al desempeño de su compañía, digamos que al entorno y al marco legal en el que se mueve, no tuvieron pelos en la lengua. Y yo creo que eso en Moncloa se tomó muy buena nota, porque detrás de Repsol estaba todo. Detrás de Repsol estaban todas las energéticas. Porque es un abuso lo que se ha hecho con ellas. Porque además, primero, probablemente no sea ni constitucional. O sea, tú no puedes coger y machacar un sector a impuestos porque es que es un sector que de repente gana mucho, porque cuando las energéticas han estado ganando muy poco, no les bonificaban los impuestos. Y además eso no es legal, ni tiene sentido común. Y cuando han dicho, mire usted, pues nada, usted nos ponga los impuestos que quiera, pero nosotros tenemos inversiones y las ponemos aquí, o las ponemos en Francia, o las ponemos en Portugal. Hombre, yo creo que claro, que por supuesto que hay una correlación muy alta, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Os lo pregunto a los dos. José Luis, empiezo contigo. ¿Qué diferencia hay entre lo que puede pasar ahora con el impuesto a las energéticas y el impuesto a la banca? ¿Por qué con las energéticas sí parece que el gobierno está dispuesto a dar un paso atrás y con la banca parece que no? Y eso que la banca, José Luis, también se ha quejado mucho. O sea, que también ha habido presiones desde la banca, y lo hemos oído, sin ir más lejos, hace apenas un mes, con la presentación de resultados de los bancos. ¿Qué hay de diferencia entre lo uno y lo otro? Hombre, yo creo que hay una diferencia sustancial, ¿no? Es decir, que en el caso de las
de las energéticas, hay una presión de Europa también para suprimir ese tipo de impuestos, ¿no? Es decir, que también achucha, y entramos en lo que decíamos antes, ¿no? Los acuerdos globales que tienen que ver con Nadia Calviño, si llega o no al banco, llega la recepción de los fondos europeos. En Europa se ha visto mal, y desde el punto de vista que todo el mundo es consciente que los precios de la energía están disminuyendo, no tiene mucho sentido ya ese tipo de situaciones de entrada, porque recordar que el impuesto es teóricamente sobre los beneficios extraordinarios. Si se deja de tener lo extraordinario, el impuesto se cae por sí mismo, ¿no? Bueno, otra cuestión distinta, entramos en el hecho político, ¿no? Que es lo que aquí se va a discutir. Es que en el acuerdo de Sumar con el Partido Socialista se hablaba de prorrogar indefinidamente este impuesto, ¿no? Bueno, y ya ha saltado Íñigo Rejón diciendo, oiga, un momento, esto no puede ser, patatín, patatón. Es decir, la cuestión de fondo es, oiga, queremos tener una energía competitiva, sobre todo en el plano industrial, para que nuestro país desarrolle y sea competitivo. Bueno, pues este es un tema de fondo, ¿no? Repsol ha saltado porque este último ejercicio ha tenido han aminorado sus beneficios como consecuencia precisamente de este impuesto, ¿no? Y luego no olvidemos también que aquí hay 5 votos que dependen buena parte de las cuestiones que vaya a hacer el gobierno, que son los del PNV, que fue muy crítico con el impuesto a las energéticas, y no olvidemos que Josu Jon Imaz fue presidente del PNV. Alguna relación a lo mejor siguen teniendo, no lo sé. ¿Y no tendrá también algo que ver, Enche, que para la banca es más difícil que para las energéticas coger los trastos y decir aquí os quedáis que me voy? Bueno, está claro que este gobierno se mueve por pulsión. Al decir pulsión me refiero a que si alguien tiene un palo para meterse en las ruedas es cuando tiene capacidad para negociar con el gobierno. No hace falta que ponga. No tiene menos margen de negociación. Y claro, es que políticamente no hace falta que ponga ningún ejemplo. Lo estamos viendo últimamente que está ocurriendo, ¿no? Con Puigdemont y compañía. La banca ahora mismo no tiene esa palanca. No la tiene todavía, pero la tendrá. No te preocupes, la buscarán y la tendrán. Y negociarán con el gobierno o lo obligarán a retirarlo. Es que va a ser así, por cierto. Es una cosita que se llama ¿quién compra la deuda? Claro. Si el Banco Central Europeo deja de comprar la deuda, ¿quién va a comprar la deuda? A lo mejor juegan esa baza, ¿no? Claro. Vamos, yo digo no lo digo por nada, ¿no? Pero vamos. Por dar ideas. Alguien la comprará. Oye, hablando de impuestos, ayer en Madrid se votó que la comunidad, incluso con el apoyo del Partido Socialista, se pusieron de acuerdo los dos, PP y Partido Socialista, recuperar el impuesto de patrimonio para que lo que se recaude por ese impuesto de las grandes fortunas se quede en Madrid, una vez ya que el Supremo dijo que esto había que ir con ello para adelante. ¿Qué os parece la propuesta que llega de Cataluña de Sánchez Llibre, el presidente de la patronal catalana de empresarios, de eliminar patrimonio en todas las comunidades para evitar una guerra fiscal entre regiones? Ay, Dios mío, mi vida. Bueno, pues nada, Sánchez, muy bien, pues nada, que veré los programas electorales de algunos partidos en España de los últimos 800 años. A ver, es que vamos a descubrir a la pólvora. Este señor está descubriendo la pólvora. Yo, la verdad es que no tengo mucha simpatía por este señor. Me parece que su papel en los últimos 10 años ha sido bastante cuestionable, ¿vale? Y ahora de repente se levanta un día por la mañana y descubre que es que tener impuestos no ayuda a que la gente invierta. Entonces, como hay comunidades autónomas, no Madrid, sino Madrid y todas las que están gobernadas por el PP, que están dispuestos a eliminar de una forma u otra ese impuesto, y la comunidad de la que él es responsable de la patronal no tiene intención de hacerlo, dice, bueno, pues entonces vamos a quitárselo en todos. Oiga, mire usted deje de enredar, que lleva haciéndolo unos cuantos años, y haga usted el favor de favorecer que en su comunidad autónoma se hagan las cosas como Dios manda. Entonces, la propuesta me parece fantástica, pero de verdad que es que se ha caído del caballo. José Luis. Bueno, bien, ¿no? O sea que, bueno, yo soy partidario de quitar un impuesto, me parece decimonónico, y que grava lo que ya grabó, es decir, teóricamente no debería existir una doble imposición, ¿no? Porque el patrimonio lo generas a partir de los ingresos que has recibido y por los cuales ya has tributado. Pero bueno, dicho esto, me parece que lo que si se quita en todas las comunidades autónomas, bueno, ¿cuál es el problema? Que hay empresas catalanas que se están viniendo a Madrid o a otras comunidades autónomas, seguramente porque hay una situación impositiva menor. Y entonces, oiga, si nos ponemos todos igual y no entramos en la llamada guerra fiscal entre comunidades autónomas, pues a lo mejor se me queda alguna empresa más en Cataluña. Ya está, no tiene más historia. Y lo que ha hecho Madrid me parece que es muy inteligente. Digo, recordar que ese impuesto a las grandes fortunas jugaba con patrimonio, es decir, donde había patrimonio se detraía el impuesto, no se pagaba el impuesto a las grandes fortunas o se aminoraba del impuesto de patrimonio. Como en Madrid no había impuesto de patrimonio, había que pagar el impuesto a las grandes fortunas, y como era impuesto estatal, ese dinero se iba fuera. Por tanto, al volver a poner el impuesto de patrimonio, ese dinero se queda en Madrid porque lo recauda Madrid. Ya está, es una cuestión. Otra cuestión distinta es lo que ha dicho después la presidenta, es que con ese sobre recaudación que se va a tener se puede aminorar el conjunto
de impuestos de la región y sobre todo el IRPF a la gente con rentas más bajas. Pues mira, pues estupendo, ¿no? José Luis, déjame que me haya publicidad. Pero esto es un ajuste contable. Déjame que me haya publicidad, que estamos cerrando tertulia. Todavía me queda un ratito más para preguntaros por el dinero que llega de Arabia, que es mucho. Ahora os pregunto por eso. Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es. La nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de Tu Gesto, nóminas listas y enviadas en pocos clics. Y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta. Tu nómina fácil. Tu Gesto. Veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé. Letras del Tesoro. Si mires donde mires, ves letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. ¿Quieres que tus ahorros contribuyan a solucionar retos sociales? Finaxes Compromiso Social Europa invierte en compañías para obtener un rendimiento financiero y además conseguir un efecto social positivo en la sociedad. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Finaxes Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. La tertulia capital. Recta final de esta tertulia capital de hoy viernes, 8 de diciembre, con David Enche, con José Luis Fernández Santillana. Vamos a hablar del dinero árabe y de ese bombazo en el mundo del deporte. El golfista vasco, el español Jon Rahm, número 3 del ranking mundial, pues ha fichado por la Live Golf, que es una liga árabe que, para los que no estamos muy metidos en esto del golf, Enche, es que hay como dos circuitos, ¿no? El PGA Tour de toda la vida. Sí, hay varios, está el europeo también. Varios, ¿no? Sí. Bueno, pues más de 500 millones de dólares el contrato. Y esto es lo que decía Rahm hace algún tiempo, cuando le preguntaban si se iba a ir, decía que ni por todo el oro del mundo, decía esto. Nos parece bien un par de semanas al año para los que se lo merecen, pero un año entero no, para mí no es golf. Cambias tantas cosas que ya la esencia del deporte en sí cambia. Para mí es cero atractivo. Pues hoy le parece un poquito más atractivo, Enche. Bueno, claro, es que él dijo que ni por 400 millones. Entonces han llegado los árabes, han dicho, bueno, por 550 igual sí. ¿Vale? Y sí, y ha sido que sí. Y bueno, hay que entenderlo, claro, porque estamos buscando héroes que se autoinmolen en nombre del golf tradicional, tal y cual. Este señor, en su perfecto derecho, ha dicho, oiga, pues claro, mire, yo dije que no, llega a una cantidad superior. Claro, yo tengo una mujer y dos hijos. Como haríamos todos, claro. Y voy a dejar resuelta su vida, la de mis nietos y la de mis nietos, si no hacen ninguna tontería. Claro. Y me parece fenomenal. Yo adoro a Jon Rahm, es un tío extraordinario. Yo soy muy aficionado al golf, juego fatal, pero tengo mucha voluntad, como dice un amigo mío. ¿Con cuánto te irías Arabia? No, a mí me harían pagar. A mí me dirían que pusiera algo. ¿Quién me va a pagar a mí por jugar al golf, por Dios? Eso no tiene sentido. Traigo este asunto sobre la mesa, más allá de lo que supone, pero es una muestra más, José Luis, del dinero casi limitado que tienen estos países, como Arabia Saudí, pues para comprar lo que quieran. Hablamos de deporte, hablamos de golf, hablamos de fútbol, hablamos de Telefónica. Con eso no puede... Es que no puedes competir con ellos, ¿no? Claro. Es decir, le pegan, ¿qué hace falta más? Sacas un poquito más de petróleo y sigues vendiendo, ¿no? Y tú, como además son ellos los que van fijando el mercado, pues bueno, da igual, ¿no? No tienen ningún problema. Hombre, es que los 500 y pico millones, 550 millones, es simplemente por jugar el circuito, que luego están en los premios. Claro. O sea, lo que ganas en función de lo que vayas ganando. Es decir, que te puedes poner en 900, 1000 millones y te oiga nada. O sea, esto te arregla la vida.
Bueno, pues lo estamos viendo en el fútbol, ¿no? ¿Cuántos deportistas se han ido a jugar allí? Estamos hablando de Ronaldo, estamos hablando de algunos cuantos más que podrían haber estado en otras ligas algún año más y sin embargo se van allí, ¿no? Entonces yo creo que la gente al final dice, oye, bueno, pues también es una forma de blanquear ese tipo de régimen, es decir, la medida que tú te abres o te llevas gente, y yo creo que es toda una política, ¿no? Es decir, cada vez que se abre el mercado de fichajes en el fútbol, los clubes se echan a temblar, ¿no? Porque ¿quién puede competir con esas cantidades astronómicas, ¿no? Y bueno, otra cuestión distinta es que dice, bueno, esto de, bueno, está bien, uno es joven y entonces es la calidad de la competición. Pero según van pasando un par de añitos, pues directamente a Arabia, ¿no? Europa o el entorno de los países árabes, ¿no? Qatar, Dubái, etcétera. Eso es. ¿no? Hay un plan detrás, y es y eso es lo que hay que echarle un vistazo. Porque hay un plan detrás de todo esto. Es decir, que le paguen 500 kilos a John Ram para que se vaya a jugar allá al golf es solamente la punta del iceberg. Ellos tienen un plan y tienen un plan para tener un puesto en el mundo, y es un puesto y está funcionando, y es un puesto relevante. Entonces, es lo que hablábamos antes fuera de micrófono, que decíamos que esta gente está invirtiendo en tecnología, está invirtiendo en medios de comunicación, está invirtiendo en deporte con muchísima trascendencia y está empezando a ser un interlocutor muy poderoso a nivel mundial desde el punto de vista diplomático. De hecho, Rusia ya se está pegando a Arabia Saudí, y ha habido ayer una reunión de máximo nivel con Putin, y están tratando de rehabilitar a Putin porque les interesa. O sea, cuidado con esta gente que no son señores que se gastan los petrodólares para ver jugar a 4 tíos en calzoncillos al fútbol. Tú que estás metido en lo del golf, entérate a ver si necesita alguien que le lleve los palos a Ram, y nos vamos ya lo tiene, y gana bastante dinero. José Luis también se puede venir. José Luis Fernández Santillana, Dicenche, gracias por acompañarnos hoy en este día festivo. Que vaya muy bien disfrutar de la jornada. Chao, chao. Un placer. Y felicidades a las Conchas. Eso muy es. Bien. Adiós. Un abrazo fuerte. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se espera que la península y Baleares se vean bajo la influencia de un frente que dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas acompañadas de alguna tormenta ocasional y que irán cesando a lo largo del día para quedar en general poco nuboso con intervalos también nubosos. Únicamente en Galicia, Cantábrico y especialmente en entorno pirenaico se espera que persista la nubosidad y los chubascos. Al final del día un nuevo frente entrará por el noroeste provocando un nuevo aumento de la nubosidad. Aumentan las temperaturas en áreas mediterráneas y depresiones del nordeste, descendiendo en el resto de forma más acusada en el tercio noroeste. Pocos cambios en Islas Canarias. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Disfruta de una experiencia gastronómica única en Restaurante Bolívar. Tradición, vanguardia y productos de primera calidad se unen de la mano en el corazón de Madrid. Restaurante Bolívar ofrece sabores, aromas y un trato único. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ofrece este espacio. Las 8:53 minutos de la mañana,
Enseguida abren las bolsas europeas, última sesión de la semana. Vamos con las claves, vamos con los protagonistas y vamos con los futuros. El del IBEX, ¿cómo viene, Ángeles? Buenos días. Muy buenos días, prácticamente plano después de que ayer el selectivo se dejara un 1%. Hoy arranca desde 10.146 puntos y de lo que haga hoy la bolsa dependerá el balance semanal, porque estamos prácticamente en los mismos niveles en los que comenzamos la semana. Si cerramos al alza, sería la sexta semana consecutiva con balance positivo. Lo importante de hoy, el informe de empleo en Estados Unidos, por la importancia que tiene la decisión de política monetaria. Se espera la creación de 180.000 puestos de trabajo, prima de riesgo en 100 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,21. En Europa, el resto de bolsas europeas, ¿cómo vienen los futuros? Y ya tenemos ahí una clave importante sobre la mesa, Manuel. Así es, el IPC alemán, que llega a su nivel más bajo en casi 2 años y medio. Se desacelera al 3,2%, el dato de inflación del mes de noviembre, 6 décimas menos que en el mes anterior de octubre, y en definitiva tenemos a los futuros europeos anticipando ligeros avances, en concreto el de Frankfurt, muy plano, avance del 0,07, algo más de ánimo en el FTSE londinense, que ayer era el de peor desempeño, cotiza con una subida del 0,3% y todo apunta a que el resto de plazas europeas van a subir en torno al 0,1% o incluso menos, Milán, Frankfurt o París. Una jornada en la que recordemos que en Asia la sesión concluye con signo mixto, con caídas para el Nikkei de Tokio de más del 1,6%, muy plano el Hansen de Hong Kong y en positivo subida tímida del 0,1% para la bolsa de Shanghai y avances, el más destacado para el Kospi surcoreano del 1%. Futuros en Wall Street anticipando signo negativo, ligero descenso del 0,1%. Pablo García, director de Ibacons Alpha Value. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Hola, buenos días, Rubén. No hablamos de muchas más cosas, pero ahora, paro en Estados Unidos, 2:30 de la tarde, ese informe de empleo. ¿Qué esperas? ¿Qué nos va a decir? ¿Va a poner el sello definitivo al final del ciclo de subidas de tipos? Bueno, hasta ahora ya hemos conocido los datos de ADP, hemos conocido los JOLTS y no ha significado que cayera el mercado. Fíjate, la subida ayer del 1,37 del Nasdaq y en más 37%. Y ya hemos visto una cierta relajación. Ha sido un poquito más importante de los datos anteriores, pero no suficiente como para aplacar ese optimismo extraordinario. Lo hemos visto en los bonos, lo hemos visto en el Bitcoin y lo hemos visto, que eso es más extraño, también incluso en la escalada del precio del oro. Así que parece que todo sirve para subir a este rally, pero la ralentización o el enfriamiento del mercado laboral, si queremos decir sobrevenido por la subida consistente de tipos, pues es bastante obvia. Mucho va a tener que ser, o muy malo va a tener que ser el dato como para que parece que el mercado atisbe un poco, pues ser un poco más prudente, que era lo que nosotros estábamos pensando. De la moderación de la inflación en Alemania, que hemos conocido al 3,2% en el último mes, en noviembre, ¿qué te dice? Bueno, es la tónica habitual que hemos visto en el resto de países. Lo que pasa es que el dato está totalmente en línea con lo previsto, el menos 0,4, 3,2. A mí lo que me preocupa no son estos datos de noviembre, es lo que ya nos anticipó el Banco Central, que subió las estimaciones 50 puntos básicos del 3,5 al 4% a 12 meses la inflación, y como Lagarde y también el propio Luis de Guindos nos decían que hay un efecto base que va a significar, ceteris paribus, que la inflación vaya a repuntar. Eso sin contar con que el precio del crudo sigue muy hundido, que no hemos tenido grandes problemas en el plano geopolítico, por lo menos que afecten a los precios energéticos. Abrimos las bolsas, luego te pregunto por la sesión de hoy, te pregunto por el crudo, te pregunto por el euro y hablamos de compañías y de sectores, que hay baile ahí con las aerolíneas y con los bancos. Hasta ahora, Pablo. Gracias. Muy bien, gracias. Chao. Foster Suisse, la firma especialista en empresas offshore y banca internacional, les ha ofrecido este espacio. ¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Suisse le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 75 25, 91 290 75 25 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 75 25 o entre en fostersuisse.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big, nos mueven tus valores. Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. ¿Conoces al animal más bonito del mundo? Esta Navidad ven a Zoo Aquarium de Madrid a descubrir el panda rojo y ayúdanos a proteger esta especie junto a Red Panda Network. Disfruta, aprende en familia y contribuye a que esta especie tenga un futuro verde. Más información en zoomadrid.com. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos. Sin palos en las ruedas. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.